con Milagros Saldarriaga, directora en funciones de la Casa de la Literatura, a quien damos la bienvenida al vuelo. Milagros, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Muchas gracias por este espacio para conversar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. He dicho directora en funciones de la Casa de la Literatura porque de momento entiendo que se te ha anunciado tu cese y no se sabe a ciencia cierta cuándo se ejecutará. ¿Cómo ha sido este anuncio? Efectivamente, en mi última conversación con la alta dirección del Minedu, me comunicó que por el cambio de gestión, la nueva ministra en funciones, pues Casa de la Literatura tendrá un nuevo director o directora. No se me informó quién va a ser. Y bueno, se me anunció que esto iba a ocurrir en breve, o el día viernes pasado o el día de hoy, pero hasta ahora no he tenido nuevas noticias sobre el tema. No ha salido una resolución, digamos, que formalice esta decisión. ¿No se te dijo por qué? ¿No se te dijo qué es lo que no, digamos, encajaba de tu gestión con la nueva gestión del Ministerio de Educación? No, la argumentación de momento ha sido el cambio de gestión, ¿no? Que de todas maneras, siendo la dirección de Casa de la Literatura Peruana un cargo de confianza, es susceptible, ¿no? De ser de que hayan, bueno, cambios, remociones al haber cambios en los viceministerios o en el ministerio mismo, o sea, el cambio del ministro, ¿no? No obstante, creo que Casa de la Literatura Peruana ha consolidado una propuesta muy importante de acceso a la lectura, al libro y a la literatura en estos 10 años, que se mantiene un equipo razonando, fundamentando, creando metodologías de trabajo aquí, y de allí vienen todas las inquietudes, a mi modo de ver, respecto de cuál va a ser el futuro de esta institución. ¿Cuánto tiempo llevas tú al frente de la Casa de la Literatura Peruana? En julio cumpliría 10 años. ¿Qué gobierno te nombró? El de Ollanta Humala. Por tanto, has pasado varios gobiernos manteniéndote en el cargo, varios gobiernos de distinto signo ideológico que no encontraron, digamos, razones para removerte del cambio. Efectivamente, que no solo no encontraron razones, sino que comprendieron la complejidad de Casa de la Literatura, este tipo de gestión que, si bien es un servicio educativo, articula mucho con lo cultural, es un espacio para pensar efectivamente cómo se pueden formar los lectores, ¿no? La escuela tiene sus propios recursos, pero necesitan esos recursos discutirse, abrirse a la vida en sociedad para que justamente la educación de los lectores sea posible en la escuela. Yo entiendo que la vinculación de Casa de la Literatura con el Ministerio de Educación es intensa y es compleja, ¿no? Sin embargo, siempre Casa de la Literatura ha tenido, por un lado, autonomía y por otro lado, la posibilidad de sumar a las políticas educativas a través de una amplia diversidad de propuestas, ¿no? La Casa tiene un fondo editorial muy rico, muy variado, más de 80 títulos en 10 colecciones para lectores desde primera infancia, de los bebés, hasta el lector más especializado, el investigador, ¿no? Ha habido material inédito que Casa de la Literatura ha puesto disponible para la población. Las exposiciones se han vuelto un recurso educativo, pero un recurso además de encuentro de la ciudadanía para acceder al patrimonio literario francamente masivo, francamente inclusivo, ¿no? No importa la relación que uno tenga o la formación que uno tenga como lector, la relación con la literatura, la formación de lector, para acceder a estas exposiciones y ser parte de eso que consideramos todos propio, la literatura peruana, ¿no? Digo dos de los grandes programas que tiene la Casa de la Literatura por pensar cómo, o ejemplificar cómo este ha sido y es un espacio muy, muy democrático, muy inclusivo, muy complejo también, ¿no? En su reflexión, en su formulación. Claro, porque yo podría pensar que, digamos, hay algún tipo de sesgo en tu gestión, qué sé yo, por ejemplo, en la entrega del Premio Casa de la Literatura. Pero estoy viendo la lista de los premiados. 2010, Mario Vargas Llosa. 2011, Carlos Germán Belli, Estuardo Núñez. 2012, Edgardo Rivera Martínez,
Antonio Gálvez Ronceros. 2013, Osvaldo Reynoso. 2014, José Miguel Oviedo. 2015, Carmen Ollé. 2016, Leoncio Bueno. 2017, Luis Urteaga. 2018, Oscar Colchado. 2019, Cromwell Jara. 2020, Rosela Di Paolo. 2021, Alfredo Mírez. Y 2022, Jorge Eslava. O sea, esta es una representación bastante plural, digamos, por decirlo menos, de la literatura que se produce en nuestro país, que además entiendo es la naturaleza de este premio. Por supuesto, el premio reconoce trayectoria. En todos ellos vamos a observar décadas, 4, 5, 6 décadas de dedicación a la literatura, de proponer ideas, visiones renovadas de nuestra sociedad a través de la literatura. Vamos a encontrar también allí distintos géneros literarios, ¿no? La literatura infantil, que requiere de una atención, un cuidado especial desde la política educativa y cultural, porque es la gran herramienta para formar a los lectores más incipientes, más jóvenes, los ciudadanos en formación, ¿no es cierto? Pero también la poesía como un género particular que casi no tiene lugar en el mercado, y sin embargo nuestra historia literaria nos habla de grandes poetas. Es un país con grandes poetas. Tenemos que poner en valor la poesía peruana, la mujer como una presencia indispensable, transversal y constante en la literatura peruana, también tiene que ser reconocida, tiene que ser valorada, y es tarea de Casa de la Literatura promocionarla. Ahora, yo tomo... El premio da cuenta de esa mirada muy abierta, crítica, pero abierta y comprensiva de la literatura. Yo tomo unas palabras de Mario Vargas Llosa, con quien trabajo directamente. Libertad, rebeldía y ciudadanía son palabras asociadas directamente a la literatura. Es decir, la literatura es un arma de creación de mejores ciudadanos, de ciudadanos críticos y libres, y esa es una de las razones por las que los gobiernos totalitarios del mundo tratan de censurar, le temen a la literatura. Nunca triunfan en esa lucha con la literatura, como ocurrió, por ejemplo, con el estalinismo, pero ese es su principal esfuerzo. ¿Tú qué piensas de esa, digamos, faceta de la literatura como construcción de ciudadanía? Efectivamente, yo creo que el arte en general es una instancia de construcción de ciudadanía. Ahora, la literatura en particular es un espacio formativo muy potente, incluso desde lo colectivo, pero también desde lo individual. La literatura es una herramienta indispensable, insustituible de formación de ciudadanos críticos, literario que accede además a distintas representaciones de mundo, a distintas formas de imaginar el mundo, ¿no es cierto? Es un lector que efectivamente va a ser una persona más crítica, más cuidadosa con el procesamiento de todo tipo de discurso, sea este un discurso político, un discurso ideológico, o más bien desde el lado técnico, ¿no? Pero va a ser además una persona más tolerante a la vez, una persona que se ha enfrentado a distintas formas de representación, a distintas realidades, una persona más democrática. Un lector literario es una persona que podemos esperar sea mucho más democrática, un ciudadano más crítico, más participativo. La literatura, además, en el Perú es una puerta abierta para pensar la diversidad cultural, ¿no? Como uno podría observar el sistema literario regional en Iquitos y encontraría que ahí está ocurriendo algo profundamente distinto de lo que está ocurriendo en Trujillo, en Arequipa, en Puno o en Lima, ¿no? Entonces, también por ahí, como un sistema desde el cual se genera expresión, representación, incluso discurso, bueno, artístico y político, pues también es la literatura, si se quiere, una instancia, un suceso siempre crítico y renovador. Muy bien, Milagros Algarrea, directora en funciones de la Casa de la Literatura. Ojalá no se concrete ese anuncio, ojalá, digamos, ni esta ni las siguientes semanas se produzca este cese definitivo y este cambio en la dirección de la Casa de la Literatura. ¿Por qué tocar las cosas que se están haciendo tan bien como se están haciendo las cosas en la Casa de la Literatura? Porque uno quiere que se hagan distinto, lo que es lamentable, por no decir sospechoso. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo y mucha suerte, la verdad.